Yo les voy a compartir la presentación. Esperen que dame un minuto, comparto la pantalla. Mientras Georgie pone eso, les aviso que estamos grabando el webinar, después lo subimos el video a YouTube y lo difundimos para las personas que no pudieron participar, así que por eso, si ven que aparece la lucecita diciendo grabando, es por eso. Buenísimo. ¿Todos lo ven la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve, Mile? Se ve, sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les contaba, ¿no? Esta es lo que nos llevaba, vimos que hay ciertos países que, digo, por el tiempo que lleva esto, en realidad es muy loco, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, hace más tiempo que Italia por lo menos viene sufriendo el tema del coronavirus, o China lo viene sufriendo hace más tiempo, y estamos hablando de una cuestión de meses. Pero bueno, en este contexto tan cambiante y tan desafiante en relación a esto, se han tomado muchas decisiones que nos parece que ponen en vilo justamente o ponen sobre la mesa, que es esta reflexión que queremos traer, lo importante que es tener miradas diversas en esas mesas de toma de decisiones y cómo a veces el no tener un enfoque de género impacta o no en cómo lo estamos manejando o en qué lecciones aprendemos, ¿no? de todas estas situaciones. Sí, un poco capaz el hilo conductor de todo el webinar, van a escucharnos repetirlo varias veces, pero es un poco lo que también decimos cuando no existía el coronavirus, un poco pensar cómo el enfoque de género es necesario para entender cómo las distintas políticas, medidas, decisiones, etcétera, impactan de forma diferente en mujeres, en varones y en personas con otras identidades de género. Todas estas cuestiones en contexto de crisis sanitaria como la que estamos viviendo se exacerban y pueden aparecer nuevas. Entonces es un poco esto que ya venimos diciendo, insistiendo en los datos segregados por género, tener en consideración estas cuestiones, bueno, en un nuevo contexto que exacerba un poco todas las cuestiones que ya venían existiendo. Exactamente. Hoy no, es decir, entendemos que todos partimos de que conocemos a qué va esta distinción de género, pero nos parece interesante por lo menos traerla, que tenemos que tener en mente que el género nos asigna roles y oportunidades, ¿no? Y nos parecía, hoy vamos a pasar por estos ámbitos que tienen que ver con quiénes son las personas que se enferman, porque hablamos sobre todo se escucha muchísimo, ¿no? Hay tantas personas infectadas, hay tantas personas muertas, pero ¿qué características tienen estas personas? Así que vamos a hablar un poco de esto. Vamos a ver también en función de quiénes son aquellas personas que hoy están más expuestas, quiénes son las personas que cuidan, y cómo se impacta también esto en la autonomía económica. Nos parecía muy importante entender que están todas relacionadas justamente y que las tomas de decisión que se hacen en función de la toma de decisión que se hace en función de un aislamiento y el nivel de aislamiento y qué servicios y cómo, tiene un impacto directo justamente en cada una de estas áreas. Vamos a empezar. Avísenme si voy muy rápido, porque nosotras ponemos primera y avanzamos. A veces hablamos muy rápido y cuando estamos en persona es más fácil porque vemos la cara de la gente, acá no, así que cualquier cosa o se sacan el micrófono o nos levantan por el chat. ¿Sí? Sí, hay una función, creo que a esta altura de la cuarentena ya conocemos bastante Zoom, pero si alguien lo está usando por primera vez, hay una función que es levantar la mano, pueden apretar eso y nosotras le damos la palabra o mandan por el chat. Este es como obviamente un debate súper abierto y hoy lo estamos transitando y no podemos llegar a alguna conclusión, pero mira, nos había llamado muchísimo la atención, por lo menos a mediados de marzo, que uno de los mensajes que más se decía es, bueno, esto está impactando más en los varones, ¿no? Y en este sentido, nos parecía que valía la pena, bueno, analizar cierta información para ver como quiénes son estas personas, como bien les decíamos, que se enferman o que mueren de esta enfermedad, y lo que nos encontramos es que esto que uno dice a veces de manera general, como bueno, a ver, los varones son los que más les impacta esta enfermedad, en realidad varía de país a país. Y acá hay una variable que tiene que ver, es decir, tiene todo que ver con género en función a cuáles son las características de los espacios que transitamos, hombres y mujeres. Voy a hablar en binario, discúlpenme, así que después cualquier cosa ahí me van corrigiendo. ¿Cómo son esos espacios donde estamos transitando
afectando. Hay un evento muy particular que después Mile les va a contar también, lo vamos a traer el miércoles, por los focos de infección, pero también hay ciertas características que hacen que algunas personas, no solamente por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser varones, tengan un impacto mayor. Y esto tiene que ver, por un lado, esto, como quién es el que sale a trabajar y dónde estamos, cómo son esos viajes de trabajo. Hay un estudio muy interesante sobre que lo que hizo fue medir en función de los celulares, pero no está eso distribuido en género, cómo empezó en Wuhan y esto se fue distribuyendo alrededor de los países. Pero lo que veíamos es este gráfico que estoy mostrando ahora, es esa comparación entre casos entre cada 10 casos de mujeres, ¿cuántos casos de varones hay? Entonces, estos son datos del 20 de marzo, así que hay que actualizarlos ahora a ver cómo se va manteniendo, porque evidentemente va a ir cambiando, pero a ver, esto que se dice, que si impacta o no más a las mujeres o a los varones, cambia de país a país. Si vemos que se puede dar más en el caso de Italia, o Irán, o Alemania, que cada 10 casos de mujeres hay 14 varones, o hay 13 en el caso de Irán y Alemania. No es el caso de China, que se enfermaban por igual hombres y mujeres, ni tampoco en este caso era el caso de Francia, ¿no? No es posible en el caso de Argentina tener esta información porque todavía no hemos podido acceder a los datos desagregados por género, pero parecía interesante como, bueno, a ver, mostrarlo. Ahora, cuando se ve en cuanto al número de muertes, sí se ve, por ejemplo, en el caso de Italia, que hay una marcada tendencia más hacia los varones. Cada 10 muertes mujeres se dieron 24 de varones, cada 10 muertes mujeres en China se dieron 19, 18 en los varones, y así con otros países. No sé, es decir, esto vemos, por ejemplo, no es el caso de South Korea y los países que siguen más para abajo, como tenían que ver como en el caso de España, por lo menos hasta el 20 de marzo, esto era bastante parejo entre varones y mujeres. Entonces una de las preguntas que se hacen a los especialistas en relación a esto, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Y es decir, hay muchas teorías dando vueltas, pero una tiene que ver con cuál es el estado de salud, que esto sí lo escuchamos y por eso hasta que afecta a adultos mayores, cuál es el estado de salud en el que se encuentran estas personas al momento de estar infectados. Y se ve el impacto que tiene, obviamente, en la costumbre de fumar o consumir alcohol. Entonces, si estamos en un determinado país donde culturalmente los varones son, aparte, los que más fuman o los que más han fumado o han más consumido alcohol, sí vemos que, obviamente, sus cuerpos no van a estar tan preparados para atender este tipo de enfermedades, ¿no? Si vemos los datos, y esto es muy llamativo, esto sí es un dato, acá los que estamos comparando son datos de Argentina con el mundo, el celestito más clarito es el mundo, el azul más claro es Argentina, veíamos justamente que mientras, por ejemplo, y ahora les contamos cómo es en otros países, mientras que en el mundo el 36% de los varones fuman, en la Argentina este valor es mucho, mucho menor, es alrededor del 26%, pero mientras en el mundo solamente el 7% de las mujeres fuman, en Argentina es alrededor del 18%. ¿Sí? Y si vemos solamente la población de gente que fuma, es bastante pareja, entre un 57% varones y 43% mujeres. Ahora, en un caso como el de China, este porcentaje, esta distribución es muy diferente. Entonces, mientras que de todo el grupo de fumadores, el 95% el 48% de las mujeres fuman versus el 1,9% de las mujeres, en función a esto, obviamente esto va a hacer que haya una tendencia mayor hacia los varones a ser más proclives, no a enfermarse, pero así a tener otro tipo de consecuencias en relación a esta enfermedad. Este valor en Italia baja, y entonces ahí justamente es más de 25-15%, bastante parecido a lo que es nuestra situación, pero entonces ahí también lo que se ha visto es quiénes son esas poblaciones que están más envejecidas. Italia es uno de los países más con población mayor del país, del mundo, es el segundo después de Japón, y para que tengan una idea, el 22% de su población tiene alrededor más de 65 años, ¿no? Sí, en Argentina estamos en... Sí, quedó el dato de la población de 64 años o más en Argentina en la slide anterior. En Argentina, de toda la población, el 10%, o sea, de toda la población masculina, el 10% de esos varones tienen 64 años o más, y el 13% de la población femenina tiene 64 años o más, para que pensemos en comparación con países como Italia, que tienen poblaciones muy envejecidas. O sea, es el doble. 22 dijiste que era en Italia. Exactamente, 22 es en Italia. Sí.
Nos A pregunta... ver, en realidad, sí, yo ahora estaba No, preguntando, sí, eso... dale, lee la pregunta. Pregunta, ¿eso implicaría que la hipótesis sobre estado de salud no es tan determinante, al menos en Argentina? No, a ver, sí, el estado de salud siempre es determinante. Siempre es determinante. Lo que no, es justamente lo que una de las reflexiones que nos parecía es, si nosotros tomamos el dato, por ejemplo, de China, donde son 18 muertes a 10 en relación a varones y mujeres, como si fuera esa la clave, en un país donde la distribución de personas que fuman es muy distinta a la nuestra, en realidad estamos leyendo mal el dato. Lo que sí es decir, es un dato interesante entenderlo como es allá, pero acá en la Argentina no lo podemos traspolar justamente porque las mujeres que fuman son mucho más. Sí, Entonces, así como decimos todo el tiempo que necesitamos los datos desagregados por sexo, también necesitamos estudiarlos particularmente en cada país. Porque por la composición de la población, por este dato que dice Georgie de los fumadores, tal vez hay algún factor que no estamos teniendo en cuenta y necesitamos ver los datos, tener como primero los resultados, o sea, de Argentina, eso que decía Georgie, no lo pudimos conseguir todavía, pero una vez que podamos ver eso, tal vez hay algún factor que existe en Argentina y no existe en alguno de los otros países que, no sé, o mantiene esta tendencia o la invierte, eso no lo podemos saber, por eso justamente necesitamos los datos. exactamente. Exactamente. Y a partir de acá también es que van esas campañas que quizás, bueno, a ver, el tema de fumar o no fumar, hoy no lo podemos, es decir, no vamos a cambiar esa costumbre. Es decir, Argentina cambió en estos últimos 10 años, obviamente, esta costumbre, y este porcentaje cambió muchísimo, pero sí es interesante entender para después qué tipo de campañas se hacen a futuro. Hay otro factor que también impacta en China en cuanto a por qué son tantos varones y no tantas mujeres las que se enferman, que tienen que ver con la distribución de la población en cuanto, es decir, las mujeres son el 48% de la población. Encima, que a nivel mundial el promedio está alrededor del 51. A ese 3% que no parece tan significativo, es muy significativo para estos números, ¿no? Al contrario, lo que estamos diciendo, el género sí tiene que ver, el tema del envejecimiento tiene que ver, pero también para entender por qué en algunos países quizás este ratio de muertes es tan alto a diferencia de otros. Nos parece como todavía, es decir, vamos a hacer este pedido también al Ministerio de Salud, ¿no? Para empezar a ver estos datos comparados también por género, para ver justamente qué hipótesis podemos hacer en relación a nuestros comportamientos. Un dato que llama también la atención, que bueno, ahora en esta presentación en particular no lo compartimos, pero tenía que ver con quiénes son los que, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son las personas que están afectadas también? Es el consumo del alcohol. Y ahí también hay como cierta información, lo que pasa es que no le pusimos el dato porque se mide de manera distinta entre hombres y mujeres, no entre hombres y mujeres, se mide de manera distinta en relación a distintos países, y entonces, nada, por un lado teníamos datos en el mundo por litros, y en Argentina es por cantidad de vasos que se toman, ¿no? O hay un concepto que era interesante, que es el tomar mucho o el tomar poco. Después les pasamos las fuentes donde sacamos toda esta información. Claro, y el tomar mucho para un varón era ponerle 1 litro de alcohol en la Argentina, y tomar mucho para una mujer se mide como medio litro. Cuando en otros países la forma de medirle es exactamente la misma para uno o para otro. Entonces, con ese concepto no podíamos como comparar esta información. Aparte de pensar justamente en quienes se enferman y decir, bueno, el enfermarse tiene que ver con las costumbres que tengamos y cómo esto impacta en la salud, como con también los espacios donde estamos transitando, ¿no? Y entonces decíamos, a ver, y en este contexto, hoy con la enfermedad dando vuelta, bueno, ¿quiénes son esas personas que más se exponen? Entonces, por ejemplo, el análisis que hicimos fue de las 22 actividades vistas como esenciales, que son las que hoy están saliendo a trabajar. Un dato interesante es que de todas las mujeres, es decir, las mujeres somos como el 30% de las que estamos saliendo a trabajar en este contexto, habilitadas a trabajar, ¿no? De las profesiones habilitadas, el 52% de las mujeres trabaja en el área de salud. Esto nos parece interesante porque el nivel de exposición de estar trabajando en el área de salud no es lo mismo quizás que las personas que están, no sé, los que tienen que estar en otros espacios que no están en contacto directo con las personas enfermas, ¿no? Y para que tengan una idea, dentro del sistema de salud, en la Argentina el 71% son las mujeres. Entonces,
el cuidado que esto impacta, esto tiene un montón de consideraciones, ¿no? Uno es entender que en una segunda ola, que es lo que ya está pasando también en otros países donde la enfermedad lleva más tiempo, los que se están enfermando ahora son aquellos que estuvieron como en contacto con la enfermedad, entonces las más expuestas en este caso sí son las mujeres, pero también acá hubo mucho debate, quizás algunos lo estuvieron escuchando, con algo que vamos a atar más adelante, que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Estas personas que tienen que salir a trabajar, porque su actividad es esencial, entonces hay hijos que están obligadas a salir, pone en debate o la pregunta de qué pasa con esas personas que aparte cuidan a otras, ¿no? Estos hombres o mujeres, aparte, algunos tienen personas adultas mayores, tienen alguna persona con discapacidad, o tienen niños y niñas a cargo, ¿no? Y en ese caso, ¿qué se hace? Porque si uno suspende hoy el espacio del cuidado, que puede ser como era la escuela, y esos chicos, ¿a dónde van? Esto en todo el mundo, en general, fue una pregunta que tardó muchísimo como en responderse, es decir, nadie lo respondió como de manera enseguida, pero se armaron como distintas estrategias. Entonces, por ejemplo, en países como Suiza o como Inglaterra, lo que hicieron fue abrir las escuelas para que vayan los hijos y las hijas de las personas que sí o sí están en una actividad esencial y no tienen una red, ¿no? Cuando una solución como de este tipo u otra no se pone en la mesa, eh, justamente los estamos dejando todavía más expuestos, ¿no? Porque no es decir, ante una obligación uno está dando como una solución. Ahora después vamos a volver también a este tema de cuidado. Y nos parecía también interesante como traer en este mismo hilo, decir, bueno, aquellos que están en estas actividades esenciales, ¿cómo es que van a trabajar? Entonces, ¿por qué no podemos asumir que uno está trabajando como va a poder ir caminando hasta este espacio? El transporte público sigue circulando, pero circula en una frecuencia menor. Y Sí, me parecía además de que interesante. la exposición es mayor usando el transporte público que usando un auto propio, tal vez. Exactamente. Y en ese caso, nos parecía interesante como traerles el dato de, en la Argentina, el 30%, solamente las mujeres tenemos acceso al 30% de las licencias de conducir. Esto tiene que ver, obviamente, con un montón de otras situaciones previas, ¿no? Que no tiene, es decir, que hablan de cuáles son los espacios donde nosotros estamos como construidos, esos espacios que tenemos habilitados. Hay todo un debate en relación al tema del transporte, que otro día lo traemos para discutir, pero hoy lo queremos traer como una cuestión de situación, ¿no? Donde las mujeres, en este contexto, los varones también, pero queremos decir, en mayor medida las mujeres, al salir a trabajar, en este caso, van a necesitar el transporte público. Si tienen que cuidar a alguien, van a necesitar ese transporte público, y ahí también se están exponiendo, ¿no? Entonces, en este sentido es que decíamos, bueno, qué importante también es poder hacer un análisis del transporte, de cómo son esos recorridos, y esos recorridos para la población que está saliendo hoy, es suficiente, no es suficiente, ¿no? Porque podemos bajar la demanda con la mayor cantidad de la gente que está afuera, pero al mismo tiempo eso perjudica a aquella trabajadora que a determinadas horas tiene que estar saliendo para acceder a su trabajo, ¿no? Y en función de esto, mira, ahí te paso la palabra, mientras pongo orden en mi casa. Dale. A ver, primero una de Cecilia Garau. El uso del transporte, además de elevar el riesgo, al existir limitaciones a la cantidad de pasajeros, incrementan el tiempo necesario de traslado. Claro, sí, totalmente. Bueno, por eso nos parecía tan relevante hacer este análisis de, bueno, qué está pasando con el transporte. El dato de la cantidad de licencias otorgadas a mujeres y a varones lo teníamos desde antes. Estaría bueno después tener algún estudio sobre qué pasó con el transporte desagregado por género, porque como decía Georgie, hay algunos estudios, pero no están desagregados. Entonces, para entender qué pasa, porque como bien dice Cecilia, el tiempo necesario de traslado, caminar más cuadras, inclusive la gente que se toma más de un transporte, son todos factores que terminan aumentando el riesgo. Por eso vuelvo a lo que decíamos al principio, de estudiar después la tasa de personas enfermas o mortalidad del virus, después va a depender de muchas cosas, además de cuestiones como quién fuma o quién toma alcohol o la edad de la población.
En cuanto a la exposición, queríamos hablar un poco también de lo que es violencia doméstica. Mañana a las 4 vamos a estar haciendo un webinar exclusivamente dedicado a este tema, específicamente para recomendaciones a las organizaciones que tal vez quieren acompañar a mujeres que trabajan en estas organizaciones y están atravesando por alguna situación de violencia doméstica. Muchas veces tal vez pensamos como que el peligro está solamente afuera, que el peligro es el coronavirus y contagiarnos cuando salimos, pero en muchos casos la exposición, el peligro mayor para muchas mujeres está en el interior de la casa. Mañana vamos a hacer también digamos, como un contexto más general sobre la violencia, las leyes que lo amparan. Acá pueden ver abajo de la slide un recuadrito con la línea 144. Después les vamos a mandar también los recursos que están facilitándose para las personas que necesitan hacer alguna denuncia. Pero bueno, un poco para tener como contexto, los datos del Ministerio de Género que lanzaron ahora indican que se incrementaron un 30% las llamadas a la línea 144, que por si alguien no sabe, es la línea en donde se pueden denunciar situaciones de violencia de género. Además, tenemos el tremendo dato de que en 14 días de cuarentena hubo 12 femicidios. Entonces, un poco para que pensemos también qué pasa al interior de las casas. Algo que pensamos que sirve un poco como hilo conductor es que todas estas cuestiones que estamos viendo, estas desigualdades que existen, estas violencias en este caso, no son nuevas, ya existían desde antes, son cuestiones que vienen más allá del coronavirus, que con este contexto de pandemia, de aislamiento social obligatorio, tal vez se exacerban mucho más. En este caso, mujeres que tal vez conviven con sus parejas en una relación violenta, bueno, al estar encerradas todo el tiempo, al no poder salir, al exacerbarse la convivencia y las tensiones por el contexto que estamos viviendo, aumentan los llamados digamos, aumentan las situaciones de violencia doméstica. El dato de los llamados lo tenemos como un poco para ilustrar, ¿no? A la línea 144 se puede llamar haciendo consultas, además de denuncias, pero bueno, como para que tengamos un poco la noción de que muchas veces estar adentro de la casa para muchas personas es peor. En este caso creo que un poco lo que podemos hacer también es tejer redes, en este caso o sea, estemos aislados cada uno en su casa, pero no solas, hay muchas campañas que apuntan a esto, porque en estas situaciones las mujeres que están atravesando por estas situaciones son claves las cuestiones comunitarias, las redes, los vínculos, para, bueno, evitar más femicidios. Acá... Leo, Mile, Sí, ¿crees que lo lea yo? Así lo respondes. Dale. Dice, Rocío, dice, yo soy uruguaya y acá estamos viviendo una situación también compleja en relación a los femicidios. Lamentablemente acá el gobierno argumentó que esto sea un efecto colateral del aislamiento, cuando evidentemente es algo que siempre existió. Sí, en Uruguay es curioso porque si bien la verdad es que no lo tengo estudiado, no sé por qué, pero en Uruguay las tasas de femicidio son muy altas. Tal vez por las políticas que tienen, uno pensaría que son más bajas, pero la tasa de cantidad de femicidios por cantidad de personas es muy alta. La verdad es que no, o sea, no es un efecto, o sea, decir es un efecto colateral del aislamiento es como decir, es minimizar un problema gravísimo, no sé cuántos son los femicidios que hubo en Uruguay en este tiempo, pero realmente es una problemática que existía, que se ve exacerbada por la situación de aislamiento social, no es un efecto colateral. Ahí leo otra. un comentario también que sigue Ro, y que dice, aquí como estrategia están poniendo un botón para que las computadoras que dan a los niños de las escuelas tengan una especie, bueno, un botón de pánico para llamar al 911. Claro. Dice que van 6 desde el aislamiento. Y hay una cosa, perdón Mile que te interrumpa, que quería, a ver, ¿por qué nos parecía un tema acá tratar, no? Porque son de estas cuestiones que cuando uno, es decir, entendemos la urgencia de cómo se toman las decisiones, ¿no? No que vamos a decir, y esto es una situación muy particular, pero nos parecía como un caso que estamos transitando súper interesante para discutir desde distintos ámbitos. Cuando se impone el aislamiento como medida en el mundo, ¿cómo nos damos cuenta que esto no se tuvo en cuenta?
porque pasó el debate después. Después se tuvo el debate de qué pasa con los casos de femicidio. Inmediatamente, por lo menos acá, es decir, al día siguiente o en los 2 días, ya los ministerios de la mujer, de tanto de provincia como de casa, de nación, como de Ciudad de Buenos Aires, perdón, como de provincia de Buenos Aires, salieron a decir, bueno, se extiende el plazo, o sea, hace una prórroga para aquellos que tenían perimetrales. Claro, la perimetral, o por ejemplo ayer ya salió en la Argentina que se tiene como permiso, como razón para salir de la casa del aislamiento, para violar, como ese aislamiento tiene que ver con la cuestión de también entran en la violencia doméstica, Sí, y tuvieron que pasar 14 femicidios en el medio, ¿no? A eso vamos, como que los 12 femicidios en el medio, como es un tema que no está o no estuvo, por lo menos al principio, tomado en cuenta como impacto. Sí, agrego Entonces, ahí por que eso también desde el principio sí se tuvo en cuenta agregar otros métodos que llamar a la línea 144, porque o sea, entendiendo que tal vez claro, que tal vez muchas mujeres no pueden hacer esa llamada justamente por estar conviviendo con esta persona violenta. Entonces, hay también un número para mandar WhatsApp, hay un mail y se inició una campaña Barbijo Rojo, que si vos vas a la farmacia o llamás por teléfono a la farmacia y pedís un barbijo rojo, la persona de la farmacia sabe que es como un código para denunciar alguna situación de violencia de género. Repito que después se los vamos a mandar bien, está bueno todas estas cosas difundirlas porque tal vez a veces pensamos que es algo como que le pasa a otros, pero están por todos lados las situaciones de violencia doméstica y en este sentido la prevención es clave a la hora de evitar más femicidios. Pasando un poco al tema de cuidados, que bueno, Georgie ya lo había traído un poco en las slides anteriores, pero les trajimos algunos datos que, de nuevo, son datos tomados antes del coronavirus. El 83% de las mujeres que tiene hijos o hijas realiza tareas de cuidado, y este número para los varones es de 13%. Siempre creo que el dato más conocido, que tal vez lo tienen visto de algún lado, es que las mujeres dedicamos el doble de tiempo a tareas domésticas y de cuidados que los varones. Este es un dato que sacamos para una investigación que hicimos el año pasado y lo usamos porque es muchísimo más que el doble. O sea, las tareas domésticas son en general el doble, las mujeres las realizan el doble de tiempo que los varones. Cuando agregamos el factor de hijos o hijas en el hogar, aumenta muchísimo más. O sea, pueden ver que es muchísimo más que el doble. En una situación como la que estamos, en donde no hay escuela, los niños o niñas que tal vez tenían alguna niñera o iban a alguna actividad además del colegio, ir a jugar a la casa de un amigo, etcétera, etcétera, aumentan en gran medida la cantidad de tiempo que necesitamos para dedicar a las tareas de cuidado. Acá agregamos tal vez también un poco bueno, me salté ahora, vuelvo a la anterior. Bueno, lo que son tareas escolares, no sé, las personas que están participando acá, si tienen hijos o hijas y qué edades tienen. Justo le comentaba a Georgie que vi un tuit de una chica que decía, ¿qué tan difícil puede ser ayudar a un niño de primer grado a hacer la tarea, ese sumar y restar o pintar con colores o algo así? Y realmente está bueno para reflexionar que no tiene que ver con la dificultad de colorear o sumar y restar, sino que tiene que ver con la cantidad de tiempo que demanda estar sentada al lado de un chico de primer grado, segundo grado, tercer grado, haciendo las tareas escolares. Entonces es una cantidad de tiempo que se agrega y que tenemos un poco la hipótesis de que se reproducen las estructuras que ya venían siendo, es decir, las mujeres haciéndonos cargo en mayor medida de estas tareas. Agregamos además... Mile, te voy a la parte de atrás, te vuelvo al slide anterior. Sí, en el slide anterior había un poco para entender también qué impacto tiene digamos, esta distribución tan desigual de las tareas de cuidado, qué impacto tiene en los trabajos, en la posibilidad de trabajar de las mujeres. Bueno, las mujeres, el 49% de las mujeres en edad de trabajar trabaja o busca trabajo, es decir que hay un 51% de mujeres que no lo hace. ¿Qué hacen ese 51% de mujeres? Están cuidando. O sea, las tareas de cuidado recayendo en mayor medida en las mujeres hacen que tengamos menos disponibilidad de tiempo para trabajar o para buscar trabajo.
también impactan en la calidad de empleos a los que accedemos. En general las mujeres tenemos empleos más flexibles, más precarizados, part-time, y una cuestión que le llamamos impuesto a la maternidad, que es un poco todas las consecuencias que tiene muchas veces la maternidad, un poco también por los pocos días de licencia que hay para varones, o la poca, como se dice, lo poco que recaen los cuidados en los varones. Es decir, desde la cantidad de tiempo que se toma una mujer de licencia cuando está embarazada, hasta, bueno, cuando vuelve muchas veces no tiene asignadas tareas, los proyectos en los que estaba ya no está, no la ascienden porque se necesita determinado tiempo en una posición para ascender, y como la mujer fue madre, se retrasa mucho lo que es el acceso a cargos jerárquicos de las mujeres por la maternidad. Muchas veces pasa también que incluso una mujer que no tiene hijos, la posibilidad de que tenga hijos es algo que la retrasa en su desarrollo laboral. Y me faltaba una para decir. Bueno, igual mientras tanto, mientras pensás esa que te falta, lo que creo para cerrar como con este tema, ¿no? Que nos parecía como vital y fundamental para trabajar, tiene que ver que en ese contexto, como Mile dice, donde esto ya pasaba, en este contexto de coronavirus, todas esas otras tareas nuevas que se asignan, o por lo menos lo que es nuestra hipótesis, terminan recayendo en general más sobre las mujeres. Y digamos, si el día sigue teniendo 24 horas, y aquellas mujeres que están trabajando tienen como encima esta otra carga, ¿no? Hay una tercera y una cuarta carga hoy. Una que tiene que ver con todas las tareas de los chicos, y otra que tiene que ver con, aparte, esa exigencia que se está en la limpieza. Nos parece interesante plantear esto, sobre todo en cualquier institución que sea empleadora, porque muchas no están tomando en cuenta estas variables, y en esto de salir a teletrabajar, y como pareciera que uno tuviera la misma cantidad de tiempo más que antes, ¿no? Porque no estamos viajando y qué sé yo, cuando en realidad no es así. Vemos que la jornada laboral se ha reducido muchísimo, porque sí, estas tareas también ocupan tiempo. Claro, veíamos, o nos llegaban como experiencias de mujeres que tal vez que trabajan por hora, la jornada laboral, las horas son las mismas, es, no sé, de 9 a 5, por decir un horario relativamente común, y en ese periodo de tiempo también hay que ayudar a los hijos con las tareas escolares, bueno, esto de la higiene y la limpieza, también lo que nos dijimos de la contención de la angustia que pueden estar sufriendo los niños, o sea, igual que nosotras, que todo el mundo, por la situación mundial que estamos viviendo, y el entretenimiento de estos niños y niñas. Enfocamos un poco tal vez en lo que son cuidados de hijos e hijas, pero también esto, digamos, requiere tiempo de otra forma cuando son personas con discapacidad o personas adultos mayores que requieren cuidados. Acá pueden ver un recuadro, les cuento, es una iniciativa que estamos haciendo desde Grow. Las encuestas del uso del tiempo son encuestas que buscan medir justamente esta diferencia en cómo se usa el tiempo en varones y mujeres, para entender un poco quién se dedica a las tareas de cuidado. Estos datos que les decía antes, de las mujeres dedicamos el doble de tiempo, bueno, esos datos los tenemos gracias a las encuestas de uso del tiempo. Armamos una encuesta, les mando el link por chat y después también se los mandamos por mail. Armamos una encuesta de uso del tiempo, obviamente no es lo mismo que una que se arme desde el Estado, pero queríamos tener un poco algunos datos para entender cómo estas diferencias que veníamos viendo sobre la cantidad de tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidado, cómo cambian, o si cambian o no cambian en el contexto del coronavirus. Así que ahí les mandé el mail. La encuesta tarda más o menos entre 3 y 5 minutos, o sea, ese es el tiempo que lleva a completar. Si pueden, también las invitamos a que la difundan con quienes quieran. Necesitamos cantidad de respuestas, así que nos viene buenísimo eso. Y bueno, después compartiremos los resultados. Perdón, estaba yendo para atrás con las slides. Después, el otro tema que queríamos traer tiene que ver con el impacto que va a tener esto en la autonomía económica. Entonces, si hacemos, como siempre, un análisis hoy de quiénes son, dónde están estas mujeres, dónde están las mujeres y los varones, pero sobre todo en este caso las mujeres, trabajando, y hacer este link sobre cuáles van a ser las industrias más perjudicadas en todo este contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un análisis rápido, en turismo y el comercio agrupan, por lo menos en la Argentina, alrededor del 24% de las mujeres,
y las mujeres representan en cada una de estas industrias alrededor del 46% de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué hacemos con este 24% de mujeres que hoy están paradas? Y nos parece interesante también verlo desde este lugar porque dentro de las profesiones, que si las principales profesiones donde están la mayor cantidad de mujeres en la Argentina son salud y educación, que obviamente hoy salud está totalmente estresada, y ya lo vimos y estuvimos trabajando ellas como a nivel de exposición. Educación entendemos que es vital y esto no les va a cambiar, es decir, cambia la forma de trabajo del día a la noche, pero no es que sus puestos van a estar como en peligro, pero sí, obviamente hubo un parate terrible en todo lo que tiene que ver con el caso de turismo. Y donde en general turismo y comercio, también al por menor, las mujeres ocupan como los lugares quizás más precarios dentro de estos mismos sectores, es decir, no son los dueños sino en general son las trabajadoras. Y aparte también, esto es interesante, ¿no? El 31% de las mujeres, habla del nivel de precariedad que nosotras estamos, no tiene aportes a la seguridad social versus el 25%. Entonces esto habla también de una inserción laboral, no solamente que es mucho más precaria, que está en espacios más flexibilizados, que está en un sector informal, que en general funciona porque salen a la calle. Entonces todo este aislamiento y todo también impacta muchísimo más. Y habrá que ver, y hay que tomarlo como dato para hacer estos análisis y ir previniendo quiénes son, ¿no? Justamente esto desde esta perspectiva. Por eso como hacemos este llamado de atención tanto de que hay que mirar el dato por género. Porque quizás algunos beneficios que se están dando a determinados sectores no termina beneficiando quizás a estas mujeres que son las que se quedan después afuera del sistema. Por eso queríamos hacer como esta llamada también en este espacio. Sí. Y bueno, acá también queríamos agregar un poco sobre la situación laboral de las personas trans. Como decíamos antes, son, digamos, las desigualdades, que todos los datos que tenemos acá, bueno, salvo los del inicio, que son específicos del coronavirus, son datos tomados antes de toda esta situación. Entonces, todas estas desigualdades o violencias, en el caso de las violencias que venimos viendo, siguen existiendo exacerbadas. En el caso de las personas trans es lo mismo. Número uno, casi no hay datos sobre la situación laboral, de acceso a la salud habitacional de las personas trans. Entonces, por un lado, ese reclamo de necesitamos datos para dimensionar la situación en la que viven estas personas, particularmente hoy en día, como son personas que también sus empleos están todavía más precarizados que el de las mujeres, la situación habitacional también se ve en riesgo. Hubo varios casos, tal vez estuvieron viendo, hubo varios casos de personas trans que las querían desalojar de hoteles en donde vivían, porque son personas que viven al día con lo que es salario. Así que también salió un decreto por el cual no se puede desalojar a nadie durante el periodo del coronavirus. Y bueno, como decía Georgie, creo que fue ayer que el Ministerio de Género de Nación sacó un comunicado habilitando a romper la cuarentena para personas de la comunidad LGTBIQ+, o mujeres para si necesitan hacer una denuncia por violencia de género. Sí, creo que salió ayer. Ayer, ¿no? Sí. Sí. Y después, bueno, esto lo sabemos todos, obviamente es la toma de decisiones y como quiénes son las que están tomándola. Por suerte nosotros tenemos ahora un Ministerio de Mujeres que es muy nuevo, frente a otros países donde todavía esto no está, pero creo que el coronavirus también trajo, o nos está trayendo como lección, que si bien en algunos países más, en otros menos, está el tema de género está puesto en agenda, continúan todavía, no permeó lo suficiente como para que las propuestas que se tomen de los países incluyan esta mirada desde el principio y no en la transición, ¿no? Esto creo que es un largo camino para recorrer. No vamos a comparar acá ninguno de los dos gobiernos porque no tiene absolutamente nada que ver, y justamente vamos a hablar de Bolsonaro el miércoles y de su masculinidad y cómo impactó en las decisiones que ha tomado para Brasil, que es totalmente distinto a aquello que se está haciendo en la Argentina. Es decir, creo que Argentina viene siendo como un caso modelo de prevención en todo esto, es decir, no son casos para nada comparables, pero sí nos parece como interesante por lo menos traer de cómo en general, en todas las mesas, a lo largo de todos los países, faltan esta mirada de las mujeres, ¿no? Y no tiene que ver con
que si son hombres o mujeres, es decir, también estuvimos averiguando sobre decisiones que se tomaron en países como Suecia o Noruega, que en general suelen ser como mucho más inclusivos. Ahora no recuerdo cuál es este país que tiene ahora, son 5 primeras, el grupo de ministros son todas mujeres, y las decisiones eran bastante parecidas a los países, al resto de países europeos. Finlandia, dicen ahí. Finlandia, es Finlandia, ¿no? Es bastante semejante igual las decisiones que tomaron. Entonces, no tiene que ver con ser varones o mujeres, tiene creo que ver con la mirada androcéntrica que tenemos todavía del mundo, ¿no? Esta manera de pensar el mundo en neutro. Es decir, si pensamos el coronavirus como pandemia, también de una manera neutra, no vamos a ver los efectos que tiene en otras situaciones. Acá hay mucho que aprender, por ejemplo, estábamos leyendo sobre el impacto que tuvo el ébola, ¿no? El ébola no nos alcanzó a nosotros porque estuvo en África y como que estuvo confinada en un espacio, en una región que no es de las más ricas. Hay una cosa que sí tiene coronavirus, es que no mira por nivel socioeconómico. Entonces creo que también esto nos ha traído, es decir, este nivel de conciencia, esta pandemia tiene que ver muchísimo con el nivel socioeconómico. Pero una de las reflexiones que se trajo después de que sucedió el ébola justamente es qué pasa con, es decir, estas inversiones que hoy se están haciendo en salud para atender una pandemia, qué es lo que se deja financiar con eso. Entonces, por ejemplo, en la región africana lo que se vio es cómo aumentaron las muertes maternas, y que tienen más que ver con que un aumento de embarazos adolescentes, que esto acá no lo vamos a ver, porque en la misma, justamente en la exposición del aislamiento se aumentaron los casos de abusos a menores, pero al mismo tiempo, también lo que se vio es que después, cuando en este caso los embarazos adolescentes o las enfermedades, o otro tipo de enfermedades, llegan después a los espacios de atención, a los hospitales y a las clínicas, no están preparados si no tienen las herramientas para atender esas enfermedades, porque estaba todo puesto para atender la otra, que en ese caso era el ébola, ¿no? Bueno, eso es algo que ya, ojalá el mundo haya aprendido que pasó en esa situación, para no volverla a repetir en este contexto de coronavirus, y ir machacándolo, para no tener tantos efectos colaterales en el día después. Y quiénes son después también los que influyen o terminan sufriendo esos efectos colaterales. Por eso nos parecía como interesante traer esta reflexión. Que no sea, justamente como repetíamos una y otra vez, justamente que estas desigualdades estructurales que existen previamente al virus no se exacerban, no aumentan, ¿no? Es decir, como que esa mirada lo que permita justamente es lograr que transitemos esto con la mayor igualdad posible, ¿no? Al final del proceso. Nosotros con esto, justamente lo que estábamos diciendo también, y es lo que vamos a empezar a pedir, ¿no? Es decir, hay que empezar a analizar ahora los impactos que está teniendo todo esto hoy, no esperar a que pase un mes donde la situación puede ser mucho más desesperante, pero queríamos también ahora abrir el debate con ustedes, saber esto qué les parece, si ya habían escuchado alguna de estas reflexiones, hay algunas otras también que han escuchado y quizás nosotras hoy acá no trajimos, pero queríamos invitar a pensar el género también en este contexto. Pueden hacerlo por chat o pueden abrir el micrófono si quieren. El micrófono. Bueno, mientras aprovecho para pasar el chivo de nuevo, si pueden completar la encuesta que pasé por ahí, por el chat, nos vendría buenísimo, y si la pueden difundir también. Mañana a las 4 vamos a estar haciendo el webinar de cómo acompañar a mujeres que están pasando por situaciones de violencia doméstica, y el miércoles a las 3 hacemos el webinar sobre masculinidades, y a las 6 hacemos más taller que webinar, un espacio para charlar sobre crianzas y cuidados en contexto coronavirus. Así que están súper invitados, invitadas a participar. Me dijo Marcelo que creo que hoy es el único varón que está entre nosotras, pero la verdad que es súper interesante. Hoy vamos a tener una reunión para ver cómo hacemos para que más varones respondan a nuestra encuesta. Nosotros tenemos esta hipótesis de que en realidad se está dando en muchos hogares, justamente muchos hogares binarios, para decirlo de alguna manera, una mayor redistribución de las tareas de lo que era anteriormente. Hay como creemos,
y ojalá que esto tenga un impacto duradero, que hay con una mayor conciencia del tiempo que se dedican a estas tareas que antes, igual también es otra hipótesis, consideramos que todavía el peso cae mucho más en las mujeres, pero uno de los desafíos que tenemos es que de traer más varones a responder, ¿no? A contar cómo les está impactando en su día a día esta, esta, esta situación. Acá, está buena. Pregunta Joana, algo que no sé si lo habrán mencionado, es cómo toda la situación actual de cuidado y teletrabajo se muestra frente a una brecha digital. Es re interesante lo que pregunta Joana. En Argentina no hay brecha digital de acceso según género, pero sí sí a partir de estado socioeconómico, de clase social. Entonces, tal vez nos sirve para reflexionar lo importante, o sea, cuánto dependemos hoy en día en una situación como esta del Wi-Fi, de la tecnología, de saber usarla. Entonces tenemos lo que es la brecha de acceso y la brecha de uso. Brecha de acceso hace referencia al acceso al celular o al internet, digamos, al dispositivo en sí, y brecha de uso, después, bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos ese acceso a internet? ¿Qué hacemos con eso? Acá dicen, lo mismo sucede en Ecuador, la brecha es por área rural, urbana y etaria, sí. Súper interesante para reflexionar sobre esto también. Justamente con esto que estás trayendo, Joana, es como, por eso hay entender el género también con una variable que es transversal, ¿no? Y entenderlo va a ser un análisis más discrecional, que tiene que ver con cómo distintos tipos de situaciones o características estos van impactando. Pero, por ejemplo, tomar una decisión de, bueno, ahora todos los chicos y las chicas van a hacer la escuela a través de Internet, y decir, bueno, pero ¿quiénes son los que acceden a Internet? ¿No? ¿Quiénes son los que tienen la computadora, si es que la tienen todos? Quiénes son los que tienen acceso a una buena conexión para que puedan no bajar sus... Es decir, aún aquellos que estamos privilegiados tenemos problemas de internet. ¿Qué va a pasar con aquellos que están en otro tipo de barrios? Y esto en un discurso donde no es lo mismo, por ejemplo, pensando en la política de conectividad de Uruguay, que es totalmente distinta a la de Argentina, ¿no? Entonces, por eso es tan importante algo que decíamos también al principio, de no copiar las medidas de los demás, sino también de ver cómo son esas características. ¿No? Me parece que había sido Joana la que preguntaba si entonces la variable de género es o no una variable en la Argentina. A ver, sí es una variable en cuanto a, si nos comparamos con un país donde en general el 95% de los fumadores son varones, a otro donde no, solamente ese 57%, no podemos salir como de salud, por ejemplo, que no es el caso que haya pasado en la Argentina, ¿no? Pero podría haber sucedido, a decir, bueno, la población de riesgo son los varones. No, pará. Son los varones que fuman y que tienen una determinada edad. En la Argentina también las mujeres están en riesgo porque son grandes fumadoras en comparación a otros países, ¿no? Entonces, a eso vamos, o por ese lado va la reflexión, de entender qué significa y por qué. Rocío acá dice, creo que es interesante pensar el panorama post-pandémico, porque la realidad es que estas formas de trabajo que se están aplicando con más fuerza que nunca, o los nuevos modos para educarse a distancia, es muy probable que sigan una vez que esto haya pasado. El mundo no va a ser el mismo, y entonces las políticas de género tampoco pueden pensarse o aplicarse en los mismos términos que ahora. Sí, creo que se reentendió, y seguro que hay que hacer... Sí, no, y agrego que Joana decía antes también que muchas personas que tienen acceso a Internet están suspendiendo ese servicio para optimizar gastos. Lo traigo, interrumpo lo que decía Georgie, porque me parece que va todo un poco de la mano, ¿no? En este cambio de paradigma que entendemos que vamos a vivir cuando, bueno, no cuando termine el coronavirus, sino que ya estamos viendo cómo cambian un montón de cosas. El tema de suspender el Wi-Fi para optimizar gastos es fuerte. Les cuento, el año pasado, en una investigación que realizamos, veíamos mucho eso, personas que ante la crisis económica suspendían el acceso al Wi-Fi. Ahora, con esta situación, nos damos cuenta lo básico que es ese servicio para seguir trabajando, para seguir yendo a la escuela, para seguir haciendo el resto de las cosas que tal vez estamos haciendo, incluso ejercicio a veces. Así que sí, un poco vamos a tener que pensar las políticas de género, de conectividad, de educación, de forma completamente distinta después de... Hola, Nina. Ahí se fue. Justamente con esto que decía Mile, lo que me parece interesante también traer, cuando hicimos ese estudio, el estudio era sobre inclusión laboral, ¿no? Y lo que encontrábamos era que las empresas
publicaban sus oportunidades laborales en páginas web, en distintas plataformas, y también en el caso de la ciudad, muchas de las oportunidades de capacitación y de formación o de acceso al empleo se hacían a través de las redes sociales. Y entonces ahí encontramos una gran brecha donde no es que las mujeres no, sí, las mujeres estaban interesadas en trabajar, pero no tenían acceso a Internet para acceder a estas oportunidades laborales. Entonces allí también estaba la brecha. Entonces, a veces tomamos decisiones sin entender el contexto de quiénes van o no dirigidas. No sé si hay alguna pregunta o comentario más. Igual vamos a dejar como el canal abierto, nosotras después de ahora de este webinar, entre hoy y mañana, les vamos a compartir la presentación, nos pueden pasar sus preguntas también ahí por mail, esperamos a ver cómo cumplió nuestro objetivo, que era como traer una nueva mirada, una mirada por ahí más amplia sobre lo que está pasando y el impacto que tienen es decir, que tiene el género en esta problemática, y bueno, nada, invitarlos obviamente a seguir pensando juntos y juntas, ¿no? Bueno, y muchas gracias a todos y a todas por participar. Los esperamos mañana y pasado si les interesan las temáticas y pueden participar. Y seguro vamos a estar haciendo más webinars la semana que viene también. Vamos a ver en qué momento de aislamiento nos encuentra. Sí. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao, chao a todos. Chao, chao.